Saludos mis queridos parcivalianos, se les saluda de manera muy afectuosa y al mismo tiempo cálida, pues nos toca hacernos más fuertes tras el terremoto acaecido hace varios días y desde esta tribuna digital te leemos para que nos cuentes cómo te has sentido, si deseas desahogarte, al tiempo que te respondemos e interactuamos un poco con el contenido que te traemos para hoy. Como ya lo anunciamos, nuestras secciones acá y en nuestras redes tendrán temática de Harry Potter este mes y por ello, hoy en nuestro 5 y contando, te traemos nuestro conteo personal de nuestras películas de la saga favoritas, una nueva revisión del hardware de Nintendo Switch que estará disponible en Europa entre nuestras noticias. Para nuestra sección En Contraste, revelaremos cuál es la cinta que consideramos la más floja de las dos que nos parecen menos buenas de la saga mágica. Emitiremos nuestra opinión sobre los terribles movimientos hechos por Rockstar y Sony que han dado de qué hablar, pero para mal, y mucho más. Soy Gabo, su anfitrión, y a partir de este momento, iniciamos el episodio de hoy de nuestro podcast y donde te invitamos, como siempre, a suscribirte en todas nuestras redes sociales, dar me gusta, comenta, activa la campanita en todas ellas y comparte nuestro contenido para que lleguemos a más gente. Este podcast llega a ustedes por cortesía de González Barbosa Consultores. En González Barbosa Consultores poseemos los conocimientos, las habilidades y la experiencia comprobada en distintas áreas profesionales, siempre a la disposición de nuestros clientes y sus requerimientos. Somos asesores integrales en servicios tributarios, contables y legales y otros servicios para empresas en actividad comercial o para nuevos emprendimientos. Además, ofrecemos asesoría y acompañamiento en trámites legales para la constitución de nuevas empresas. Ofrecemos servicios legales adaptables a las necesidades de nuestros clientes en las áreas civil, mercantil y tributaria para personas naturales y jurídicas, además de servicios de consultoría, asesoramiento y acompañamiento jurídico. También ofrecemos servicios de asesoría en el área de arquitectura, ingeniería civil y diseño de espacios interiores. Si desea comunicarse con nosotros y obtener más información, puede hacerlo a través de nuestro Instagram @González Barbosa Consultores, nuestro número de WhatsApp o Telegram 0412-933-6431, nuestro correo electrónico gonzalezbarbosaconsultores@gmail.com y ahora también se puede comunicar a través de nuestra página web www.gbcasociados.com. En González Barbosa Consultores, su tranquilidad es siempre nuestra prioridad. La solución a sus problemas, nuestro objetivo. Comenzamos el primer bloque en cuanto a noticias destacadas de la semana pasada, en cuanto al hecho de que hay una desarrolladora de videojuegos que quiere rescatar una franquicia en particular de la cual tenemos tiempo sin ver un producto nuevo. El estudio californiano Toys for Bob se ha ganado un lugar entre los especialistas en revitalizar franquicias clásicas gracias a títulos como Crash Bandicoot, además de reencontrarse actualmente desarrollando una nueva entrega de Spyro the Dragon. Ahora, Banjo-Kazooie vuelve a aparecer entre los proyectos soñados del equipo. El director creativo asociado, Lou Stoddard, explicó que la franquicia ocupa un lugar especial dentro del estudio. Es una franquicia que amamos. Como aficionados a los juegos de plataformas, Banjo está entre los mejores. Tenemos enormes fans de esa saga dentro del estudio. Algunos incluso usan un Jiggy como foto de perfil. Si alguna vez surgiera la oportunidad, sería increíble. Nos encanta la franquicia. Por su parte, el director del estudio, Paul Yan, señaló que Banjo-Kazooie encaja perfectamente con el tipo de experiencias que Toys for Bob busca crear. Según Yan, el estudio apuesta por personajes y videojuegos con un atractivo atemporal capaces de conectar con jugadores de distintas generaciones. Esos personajes son atemporales. Queremos crear juegos que conecten con ese niño interior que todos tenemos. Son juegos maravillosos y somos enormes fans. La franquicia de Rare no ha tenido un lanzamiento principal desde Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, publicado para Xbox 360 en 2008. Desde entonces, la serie únicamente ha recibido algunas apariciones destacadas, entre ellas la llegada de Banjo-Kazooie al catálogo de Nintendo Switch Online y la incorporación de Banjo y Kazooie como personajes jugables en Super Smash Bros. Ultimate. Aunque estas iniciativas mantuvieron viva la presencia de la franquicia, Microsoft no ha anunciado oficialmente un nuevo videojuego. Y en 2023, con motivo del 25 aniversario de la serie, varios miembros originales de Rare fueron entrevistados sobre la posibilidad de un nuevo Banjo-Kazooie. Entre ellos se encontraba el compositor Grant Kirkhope, quien expresó sus dudas sobre la viabilidad comercial de un regreso.
Kirkhope señaló que uno de los mayores desafíos sería reunir un equipo capaz de reproducir el estilo de humor característico de los juegos originales. Además, indicó que no está convencido de que exista actualmente una audiencia lo suficientemente amplia para justificar una producción de gran presupuesto. No obstante, recordó con entusiasmo la incorporación de Banjo-Kazooie a Super Smash Bros. Ultimate, describiéndola como un momento muy emotivo para los desarrolladores originales y una ocasión única para la franquicia. Yo no veo nada malo en que una empresa como Toys for Bob se ponga a la tarea de hacer una nueva aventura de estos entrañables personajes, ya que si Microsoft o Rare no se han dado a la tarea precisamente de hacer un nuevo juego después de todos estos años y que, como ya lo leímos hace un momento, no vemos ningún juego nuevo de Banjo-Kazooie desde 2008, entonces encomiéndale la tarea a alguien que sí quiera hacerlo. Y además, ejemplos han habido bastantes a lo largo y ancho de la industria en todos los años que tiene esta de vida. Y un buen ejemplo de ello es Nintendo, quien le dio la batuta a Retro Studios de crear juegos de la saga Metroid. Y mira nada más, tenemos ya bastantes juegos de la saga Metroid Prime, 4 en total, y unos cuantos más que han salido por allí, como Metroid Dread para la primera Nintendo Switch. Y así podría venir con otros ejemplos que han servido para la industria de que cuando se quiere hacer algo bueno en lo que es un desarrollo de un videojuego, nada como encomendarle la tarea a alguien que sí quiera hacerlo, que no sea dentro de la misma empresa. Y no sé, quizá hoy en Rare están diciendo no te vamos a dar nuestra franquicia Banjo-Kazooie y Toys for Bob, pero mañana no sabemos. Quién sabe si Rare nos dé esa sorpresa y tengamos la noticia de que en Toys for Bob están desarrollándolo. Ojalá y nos den esa muy grata sorpresa, o aún mejor, que sea dentro del seno de Rare, que nos den la grata sorpresa de que están desarrollando un nuevo juego de estos entrañables personajes y que se verá más pronto que tarde en la consola de Microsoft y quién sabe, dentro de alguna otra consola por allí que pueda justificar su aparición, y nada como las consolas de Nintendo que vieron nacer esta franquicia. Amanecerá y veremos. Ojalá, repito, haya alguna buena noticia relacionada con estos entrañables personajes. Saltamos a una noticia relacionada con cine en cuanto a declaraciones que dio recientemente el actor Matt Damon en cuanto a The Odyssey se refiere. Matt Damon reveló nuevos detalles sobre la forma en que Christopher Nolan llevó al Cíclope a The Odyssey, su adaptación del poema épico atribuido a Homero. En lugar de depender por completo del CGI, el director recurrió a un método físico, una marioneta gigante de 18 metros construida dentro de una cueva real. La película llegará a los cines el 17 de julio de 2026. Durante una participación en el podcast Good Hand, retomada por IGN, Matt Damon explicó que el equipo de The Odyssey construyó una marioneta física del Cíclope de 18 metros. La criatura fue colocada dentro de la cueva de Cicro, en Grecia, una locación asociada en la mitología con el nacimiento de Zeus. La decisión confirma el interés de Nolan por capturar la mayor cantidad posible de elementos directamente frente a la cámara. En una producción convencional, una criatura de ese tamaño podría haberse resuelto con pantalla verde, captura digital o animación por computadora. Nolan, sin embargo, optó por una solución más cercana al cine artesanal, aunque apoyada por equipos técnicos de alto nivel. Damon resumió así la filosofía del director. Utiliza la menor cantidad de efectos especiales humanamente posible. Se puede lograr mucho sin recurrir a imágenes generadas por computadora. Él es plenamente consciente de la época en la que vive y cuenta con los mejores equipos de efectos especiales. Ellos realmente ayudan a idear la manera de realizar prácticamente todo directamente frente a la cámara. La revelación sobre el Cíclope ayuda a entender cómo Nolan está abordando una historia llena de elementos fantásticos. The Odyssey incluye criaturas, dioses, viajes marítimos, tormentas, sirenas y episodios imposibles de representar sin algún tipo de intervención técnica. La diferencia está en el punto de partida. Para Nolan, la imagen suele comenzar en un elemento físico. Eso no significa que el director rechace el CGI como herramienta. Lo ha usado para complementar, integrar o mejorar imágenes, pero su cine se ha construido alrededor de una preferencia clara por efectos prácticos y locaciones reales. En The Dark Knight volcó un camión real en Chicago,
En Interstellar trabajó con estructuras físicas para sus secuencias más abstractas y en Oppenheimer recurrió a efectos prácticos para representar la fuerza visual de la explosión nuclear. Con el Cíclope, el desafío era distinto: convertir a una de las criaturas más famosas del poema de Homero en una presencia tangible. La elección de una marioneta de 18 metros dentro de una cueva real sugiere que Nolan buscó que los actores reaccionaran ante algo presente en el espacio y no solo ante una referencia digital. 18 metros. Hay que verle la cara a un animatrónico de ese tamaño. 18 metros para poder recrear a una de las criaturas míticas más famosas que se ha hecho en cualquier mitología, llámese nórdica, llámese griega, como en este caso, o del país que venga. Pero honestamente, esto da como para ver a profundidad cómo hizo Nolan para poder meter dentro de una locación real, como lo es esta cueva ubicada en Grecia, un animatrónico de ese tamaño. Yo calculo que debieron ser unos 8 meses, un año de trabajo para poder recrear a este personaje y que además sea algo tan importante dentro de lo que va a ser la narrativa de la película, que además sea uno de esos elementos que ayude a contar la historia y no que arrope a toda la película como deben utilizarse los efectos especiales. Y el hecho de que Nolan se siga manteniendo firme en cuanto a que su realización de películas se hace con todo lo que esté presente y palpable ante el ser humano que esté frente a la cámara, eso da bastante de qué pensar y de qué hablar, así como también de aplaudir, pues por supuesto, si esos elementos cuentan con un aspecto convincente, entonces adelante, bienvenidos son. Y ya falta muy poquito para que disfrutemos de esta epopeya realizada por el director Christopher Nolan y el resto de actores, entre los que podemos contar Anne Hathaway, Matt Damon, como ya lo dijimos en esta noticia, Tom Holland, Charlize Theron y Lupita Nyong'o, entre otros nombres más que van a darle vida a, como dije, esta epopeya de Nolan. Ya veremos entonces cómo queda todo al ver esta película que se estrena dentro de unos días acá en Venezuela. Queridos parcivalianos, quisiera cerrar este bloque con algo en particular que ocurrió a finales del mes pasado y que todavía sigue dando de qué hablar a día de hoy. De hecho, han sido 2 hechos en particular, y de los cuales ahorita vamos a hablar de uno de ellos y el otro lo dejaremos para cuando arranque el siguiente bloque. Y el hecho en cuestión del cual tengo que hablar y dar mi opinión al respecto es el cómo está manejando la gente de Rockstar Games lo que va a ser el Grand Theft Auto 6. A mí no me molesta en lo más mínimo que se haya lanzado la preventa el mismo día del Star Fox de Nintendo Switch 2. Tiene que haber una competencia sana, lo más llevadera posible, de manera que puedan convivir en un mismo espacio tantos productos como lo requiera ese día de lanzamiento que las empresas eligieron para sus productos. Llámese a la venta propiamente dicho, o una preventa como es el caso de este Grand Theft Auto 6. Juego que sabemos que ha sido muy esperado por muchos años y del que nada más se tienen unos muy poquitos trailers que se pueden contar con los dedos de una mano, pero igualmente los jugadores están esperando con paciencia por él. Pero lo que no se puede tolerar en ningún momento es la forma abusiva en la que Rockstar está por vender este juego, el cómo está ofreciendo este juego. Tú no me puedes venir a mí como consumidor y decirme que chévere, tengo una edición estándar que puedes llegar a adquirir perfectamente por $80. Ahí ya comienza a chirrar un poquito la cosa, pues mucho se teme que las empresas puedan tomar esto como antecedente para poder poner esos $80 como nuevo precio base para los juegos. Lo que chirria aún más es el hecho de que ellos vengan y me digan en mi cara como consumidor que para poder tener el juego completo, repito, completo, me tengas que pagar hasta $100 por dicho juego completo. Porque la edición estándar, sencillamente nosotros lo queremos lanzar completamente recortado, pero para poder acceder a ese juego tengo que pagar $20 más. Pues no y no. Con esto
no estoy de acuerdo. Es una medida muy anticonsumidor. Y en lo personal, sé que este juego es muy esperado, todo lo que tú quieras. Al parecer ha tenido buenas ventas en cuanto a lo que ha sido esta etapa de preventa propiamente dicha, pero no puedes venirme a mí como consumidor, lo repito, a venderme un producto incompleto a todas luces. No se han dado cifras oficiales en cuanto a lo que ha sido la preventa antes mencionada. Hay quienes han hecho estimaciones muy personales, eso sí, de que ha alcanzado ventas millonarias, que diría yo, una cosa así entre 35 y 40 millones, pero personalmente esas cifras yo las veo muy exageradas. Si tú me dices que en la preventa lograron conseguir colocar el producto en, ¿qué diría yo?, en 7, 8 millones de dólares, eso es un número que para mí me resulta más realista. Incluso hasta 10 millones podría ser algo que también podría estar dentro de lo normal. Pero de ahí a decir unos números estratosféricos, no. Y menos cuando se trata de un juego que está tan mocho, como decimos aquí en Venezuela, como lo es este Grand Theft Auto 6 en su edición estándar. Así que de mi parte, señores de Rockstar, no cuenten conmigo para poder comprar este juego en su versión estándar, ni muchísimo menos como lo han ofrecido también, que ya para cuando lancen la, entre comillas, versión física, lo que en realidad vas a encontrar dentro del paquete es un código en la caja para que puedas descargar el juego. Y entonces, ¿dónde queda el mercado físico? ¿Dónde queda ese recordar que muchos de los éxitos que tuviste como empresa vinieron cuando hiciste juegos físicos, tanto de Grand Theft Auto como de los Red Dead Redemption que están en el mercado? ¿Dónde está ese apoyar a ese público, a esos gamers que queremos nuestro juego en físico? Yo como tal no me voy a lanzar, como dije, a la vez a comprar este juego, ni mucho menos si va a ser de esta manera que se va a manejar. Si de verdad ustedes van a lanzar un formato físico, que sea uno auténtico, con un disco dentro de la caja, o incluso si lo van a lanzar en Nintendo Switch 2, que venga la tarjeta del juego completo dentro de esa caja. Y no me vengan a decir que no se puede hacer, porque ejemplos hay muchos de desarrolladores que han aprovechado las características de la consola de Nintendo para poder meter sus juegos completos dentro del cartucho de juego. Basta simplemente con decir el Cyberpunk 2077, que es un juego gigantesco, como para poder utilizarlo como ejemplo, y que en Rockstar vean que sí se puede meter un juego de esas características y grande dentro de un cartucho de Nintendo Switch 2. Lo dicho, mientras no haya juegos en físico y no vengan más con esta, entre comillas, estrategia de ventas, no cuenten conmigo para un Grand Theft Auto 6 en mis manos. Con nuestra opinión sobre estos acontecimientos en la industria del videojuego, nos metemos en nuestra sección 5 y contando. He sido fan del universo Harry Potter desde que leí el primer libro por primera vez entre los años 2000 y 2001. Ello gracias a que mi hermano mayor fue el primero en el núcleo familiar quien empezó a leer las aventuras del niño que sobrevivió. Tienen términos tan peculiares como muggles o sangre sucia, hechizos como Wingardium Leviosa, Pierre Totum Locomotor o Bombarda Máxima, y lugares como el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, el Banco Gringotts y el pueblo de Hogsmeade han hecho las delicias de quienes somos fans de la saga literaria escrita por la británica J.K. Rowling, y que comenzaría sus andanzas en el ámbito cinematográfico en el año 2001, cuando Harry Potter and the Philosopher's Stone llegó a los cines. 8 películas en total, un enorme colegio de magia y hechicería, criaturas mágicas, pociones y muchas cosas más que forman parte de este universo hacen que en este canal, como buenos Potterheads, dediquemos el conteo de hoy para revelar cuáles son nuestras 5 películas favoritas protagonizadas por Harry, Ron y Hermione. Es una selección que lleva muchos años dentro de mí y que hoy, por fin, la revelo ante la comunidad, recordando que esta selección es 100% personal, por lo que te dejamos en la caja de comentarios para que nos cuentes cuál es tu conteo personal de las películas de esta saga. Bien, es momento de empezar este conteo, así que ponte cómodo, prepara tu varita mágica y el hechizo Expecto Patronum por si las dudas, y corre película.
Corría el año 2005 y el efecto causado por las adaptaciones de los libros de Rowling había aumentado su furor, y la adaptación del cuarto libro, Harry Potter and the Goblet of Fire, era una que se esperaba en la comunidad de fans. Es que se veía algo muy bueno en el horizonte: el torneo de los tres magos, el misterio de cómo Harry se convirtió en participante de este sin él haber puesto su nombre en el cáliz de fuego, un enorme dragón escupiendo fuego hacia la cámara y Lord Voldemort, el señor tenebroso, acechando desde las sombras en compañía de Peter Colagusano Pettigrew, así como de su serpiente Nagini. Si algo no se le puede reprochar a esta película es que arrasó en un año donde tuvimos, entre otras producciones, al episodio 3 de Star Wars, Batman Begins de Christopher Nolan y Fantastic Four con Jessica Alba y Chris Evans, entre otros intérpretes. Además de que su apartado técnico ha sabido envejecer con el paso del tiempo, escenas como la del mencionado dragón escupe fuego en el torneo de los tres magos, así como la conversación que Harry tiene con Sirius Black en la chimenea de la sala común de Gryffindor, el nivel actoral del elenco y las situaciones que van describiendo las tramas y subtramas están bien desarrolladas. Pero si esta Goblet of Fire se encuentra en esta posición, es porque viene de antecederle Prisoner of Azkaban y supo añadir la adultez, misma que acá se siente pero demasiado light. Otras producciones han sabido meter en el pasado este tipo de contenido en películas dirigidas a todo público, y aquí este elemento sentimos que falló. Eso sí, no deja de ser una producción recomendada, pues mantiene cosas como los mencionados apartados técnicos y el desarrollo de las tramas y subtramas, así como el sentido del humor que ha caracterizado este universo en el cine y los libros. A partir de esta posición comienzan a aparecer las películas que más me gustan de la saga mágica, las que lograron la excelencia, y en mi conteo personal se coloca en la cuarta posición Harry Potter and the Order of Phoenix, una producción donde seguimos creciendo junto con nuestros protagonistas, así como también ser esta la primera de las cintas donde el Voldemort interpretado por Ralph Fiennes aparece por más tiempo que en su antecesora, y ya de por sí, con simplemente aparecer un tiempo muy corto en la cuarta película, causó una más que grata impresión. En esta ocasión estamos lidiando con el hecho de que Harry es buscado para ser llevado ante la corte del mundo mágico y así responder ante el hecho de que cosas extrañas han ocurrido en el mundo de los magos, como la aparición de dementores en Londres, así como que Harry sostiene que el señor tenebroso ha regresado, cosa que desmiente de manera categórica el ministro de magia Cornelius Fudge. Retomo el punto del tipo de adulto que hablamos en la anterior, pues en esta han sabido llegarle a dicho público adulto con situaciones que van desde la pérdida en muchos sentidos hasta el cómo enfocar ciertos aspectos de nuestros protagonistas para que lleguen de forma correcta a los niños. Y además del también mencionado Fiennes como Voldemort, el reparto se siente más amalgamado que nunca, y las nuevas incursiones vinieron geniales, de las cuales destacan Imelda Staunton como la profesora Dolores Umbridge y Helena Bonham Carter como Bellatrix Lestrange. Gran trabajo, uno de mis favoritos a nivel cinematográfico. Eso sí, no más favorito que lo que es la segunda entrega protagonizada por el niño mago, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Los entonces actores infantiles Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint regresaron después de su primera experiencia en el universo creado por Rowling para la adaptación del segundo libro, en el que se cuenta el regreso de Harry a Hogwarts cuando le aparece el elfo doméstico Dobby en su cuarto en la casa de sus malvados tíos y primo, los Dursley, y le advierte que no regrese al colegio de magia, pues un peligro enorme está encima de este. Dicho peligro se manifiesta en la forma del heredero de Slytherin, el cual abrió la llamada Cámara de los Secretos y ha liberado una criatura que está petrificando a las personas en los pasillos del colegio. Esta segunda entrada sigue gustándome mucho, pues corrigió varios de los deslices de la primera, además de que introdujo en gran forma una cierta oscuridad en la trama, de manera que pudiera ser asimilable para los niños. Además, los puntos que se corrigieron de la primera fueron en la edición de las escenas y los efectos visuales, siendo grandes ejemplos del uso y acabado de estos últimos el mencionado Dobby, así como la escena del juego de Quidditch. Esta sería la última película en vida del actor Richard Harris en su papel del director Albus Dumbledore, antes de que falleciera 3 semanas antes del estreno en 2002. Además de que hubo una gran adición al elenco en la forma de Kenneth Branagh
en el papel del vanidoso y cobarde profesor Gilderoy Lockhart. Buenos añadidos para una película sensacional. Esta cinta siento que mueve las fibras de todo aquel que pasó a verla en su día en el cine y lo sigue haciendo desde entonces en formato casero. La sexta entrega de la franquicia, Harry Potter and the Half-Blood Prince, nos lleva al sexto año de Harry en el colegio Hogwarts y que se pasea entre sucesos de ataques a varios alumnos de allí, el florecimiento de su relación con Ginny, su reclutamiento por parte de Dumbledore para investigar más sobre el pasado de Voldemort y un elemento ligado a este último como lo son los Horrocruxes, objetos que contienen un pedazo del alma del Señor Tenebroso que lo hacen inmortal y que además el director teme porque se cumple la profecía del encuentro entre Harry y Voldemort. No se puede negar que el elenco se mantiene fresco como lechuga y que con cada película los personajes crecen y no solamente nuestros estudiantes de magia a nivel físico, desde los que han dicho presente en el primer año hasta los que les vemos las caras por primera vez, como es el caso de Jim Broadbent como el profesor Horace Slughorn. Además, se muestra como una estupenda película de género coming of age en la que es patente la madurez en nuestro trío protagonista, y ello hablando también en la parte escrita. Asimismo, complace saber que en la parte técnica es un trabajo que cumple y que presenta unos efectos visuales muy competentes, solamente superada por la que se encuentra en primer lugar, pero en este rubro tiene con qué ponerse de tú a tú. Es mi libro favorito de la saga, y la tercera película protagonizada por Harry Potter es también mi película favorita de esta. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban reúne todos los elementos que hacen que en ambos niveles, literario y de adaptación, brille con una intensidad enorme, misma que han pasado 22 años desde su estreno y sigue brillando como el primer día, además de que esta también es la adaptación favorita de la autora. Aquí tenemos de nueva cuenta a Harry en la casa de sus malvados tíos Dursley, quienes reciben la visita de la tía Marge. Esta señora se mete con los padres de Harry, ocasionando que éste se moleste y la convierta en globo. Esto lleva a que Harry se marche de la casa con sus cosas antes de lo previsto al tercer año en el colegio Hogwarts, lo que termina por tomar la decisión de pasar la noche en el caldero chorreante, para lo cual le llegará de imprevisto el llamado autobús noctámbulo que lo llevará allí. Al día siguiente, que va en el expreso Hogwarts de camino al colegio, el tren se detiene a medio camino, pues recibe la visita de los Dementores, los guardianes de la cárcel de Azkaban, que están buscando a Sirius Black, un criminal que busca a Harry y del que se dice que es cómplice del Señor Tenebroso. Para quien no lo sepa, se le ofreció la dirección de esta película al mexicano Alfonso Cuarón, trabajo que terminaría rechazando en un principio. Ello hasta que tuvo una llamada telefónica con su también colega Guillermo del Toro, y este último notó una arrogancia enorme en sus palabras. Él mismo hizo que Cuarón se fuera a la librería y comprara los, por aquellos años, 4 libros de la saga y que después fuera con el estudio, cosa que hizo, y al final fue una gran decisión el que dirigiera esta tercera producción. Es la que mejor ha envejecido a nivel de escritura de la trama principal, desarrollo de personajes, valores de producción y a nivel técnico también. La recreación de los Dementores, los guardianes de Azkaban, fue muy conseguida y logró que el público infantil se sintiera intimidado con estos. Este era un aspecto que muchos tenían miedo, pero al final las dudas se disiparon con el producto final. De igual forma, cosas como el hipogrifo Buckbeak y varios elementos hechos por computadora han envejecido como un buen vino. Por su parte, a nivel de actuaciones, el relevo tomado por Michael Gambon como Dumbledore fue muy acertado, al tiempo que también veríamos en esta cinta a David Thewlis como el profesor Remus Lupin de la materia Defensa contra las Artes Oscuras y una irreconocible Emma Thompson como la profesora Sybil Trelawney de Adivinaciones. Y antes de que se me olvide, las 3 primeras películas fueron inolvidables también por las maravillosas partituras de John Williams, las cuales terminaron de sumergir al espectador en el mundo mágico. Nada más que decir al respecto a su señoría, esta es la mejor de lejos. Bueno, vamos a arrancar el segundo bloque de noticias y tal como lo dijimos al final del primer bloque, hemos decidido dejar para este segundo bloque la opinión que vamos a emitir en cuanto a otro acontecimiento que ha estado dando mucho de qué hablar y para mal en la industria del videojuego. Dicho
acontecimiento del que estamos hablando es el del anuncio hecho por Sony a inicios de este mes, en el que indican que ya a partir de 2028, dentro de un año y medio más o menos, van a dejar de hacer juegos físicos para sus consolas. Esto, en lo que a mí concierne, es una medida tan anticonsumidor como lo que quiere hacer Rockstar con el Grand Theft Auto 6. Esto para mí y para muchísima gente dentro de la comunidad, especialmente los gamers, es una liquidación de lo que es el formato físico. Es un negar el hecho de que muchas de las marcas de videojuegos se han sustentado en cuanto a lo que son sus bases con el juego físico. Llámese CD-ROOMs, llámese DVDs o cualquiera que sea el formato que utilizaron en sus primeros años. Por lo menos en el caso de Sony, Microsoft y Nintendo. Que por supuesto esta última hablamos de que utilizaron primeramente cartuchos hasta Nintendo 64. Luego llegó la época de GameCube en el que utilizaron un mini DVD. Y después pasaron a Nintendo Wii a utilizar un DVD de un tamaño más grande. No solamente físico, sino también de memoria. Pero bueno, volviendo a lo que es el tema. Esto es una medida que sinceramente está dando una declaración de intenciones para muchas empresas. Porque supuestamente esto es el futuro, esto es lo inmediato. Y la realidad es que lo que nosotros queremos como consumidores, a diferencia de lo que Sony quiso dejar en su, entre comillas, comunicado, en el que supuestamente están más de 80% apostando por el juego digital, eso es una vulgar mentira. Pues para empezar, muchos de nosotros los consumidores queremos más bien una fusión, o mejor dicho, que coexistan de la misma forma el formato físico y el formato digital, que las consolas y por supuesto los PCs den la opción para poder tener los juegos en ambos formatos. Sé que en PC es algo más complicado, pero en consolas sí es más factible que pudiésemos ver más juegos físicos. Pero de ahí a venir con declaraciones como esta y encima que estén maquilladas, entonces ahí eso provoca un rechazo pleno. Y además, aquí bien vale recordar que Sony no es lamentablemente la primera vez que se pone a jugar con cifras, pues ya lo hizo hace un tiempo cuando Jim Ryan estaba en la presidencia de la empresa, anunciando que supuestamente PlayStation 2 había llegado a 160 millones de consolas vendidas única y exclusivamente porque vio que la primera Nintendo Switch estaba por quitarle el liderato y lo que hizo fue simplemente maquillar cifras. Entonces, si fueron capaces de hacer eso en aquel entonces, ¿cómo no van a venir a maquillar cifras ahora ante una cuestión que quieren aplicar a la fuerza y que va a dejar sin trabajo a mucha gente en el sector? No solamente dentro de la misma Sony, sino también a tiendas, a distribuidores. Oye, piensa en toda esa gente que apoya tus productos todo el tiempo y en muchos formatos, especialmente el físico. Y además, ¿cómo crees tú que compran tus consolas? ¿En digital? No, señor. Tú compras tus juegos en los dos formatos, en físico y en digital. Si te gusta solamente el formato digital, ok, chévere, cómprate tus juegos en formato digital, pero déjanos disfrutar a los que nos gusta el físico en una consola que permita las dos cosas, pues. Para eso están, y de hecho, afortunadamente existen las consolas, por lo menos en el caso de Sony y de Microsoft, y bueno, también Nintendo, aquí rectifico, que permiten, que tienen sus versiones pues con un lector. Pero desafortunadamente Microsoft no hay tanto juego físico, y en Sony y en Nintendo sí. Y que venga esta empresa a hacer un anuncio que suena completamente descabellado, no, de verdad que eso no es para apoyarlo, y se ha hecho una buena cantidad de protestas en las redes sobre este tema, al punto en que me alegra un montón que incluso empresas que no tengan nada que ver con videojuegos, como lo son Domino's Pizza y KFC, entre otras tantas, se han sumado a la tarea de rechazar una medida que va a perjudicar de sobremanera al consumidor. Yo insisto en lo que dije hace un rato. La industria del videojuego tiene que mantenerse en los dos formatos coexistiendo, el físico y el digital. Y además, ¿cómo me explicas tú que empresas más pequeñas
Compréndase, las indies que tienen mucho menos recursos pueden lanzar algunos de sus juegos en formato físico. ¿Cómo me explicas eso? ¿Cómo me explicas un Cuphead en formato físico que además ha tenido ediciones muy bonitas que ya se han visto por allí? Entonces no, lo siento, pero Sony esta medida no se apoya ni hoy, ni mañana, ni nunca. Al menos no en esta tribuna. Antes de irnos con la siguiente noticia relacionada con cine, les pido disculpas, queridos parcivalianos, si acaso soné muy rudo o muy grosero emitiendo alguna de las opiniones, tanto del final del primer bloque de noticias como del segundo, pero lamentablemente esta noticia como gamer me duele enormemente y espero que se tomen cartas en el asunto y que además Sony ya esté viendo las consecuencias de ello. Con esto dicho, ahora sí vamos a irnos con la segunda noticia de este bloque, que tiene que ver con cine y en concreto habla de lo que es la fusión entre el estudio Warner y Paramount. Vamos a ver de qué se trata. La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount podría enfrentar una nueva ofensiva legal en Estados Unidos. De acuerdo con Reuters, varios estados preocupados por el impacto de la operación en la competencia podrían presentar una demanda para bloquear el acuerdo de $110 mil millones tan pronto como la próxima semana. Según Reuters, fiscales estatales investigan si la adquisición de Warner Bros. Discovery por Paramount viola leyes estadounidenses contra fusiones que dañan ilegalmente la competencia. El fiscal general de California, Rob Bonta, ha tomado el liderazgo en esa revisión, de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el medio. La posible demanda abriría otro frente para una transacción que ya ha sido cuestionada por distintos sectores de Hollywood. Aunque el acuerdo recibió luz verde del Departamento de Justicia de Estados Unidos en su revisión antimonopolio, una acción estatal podría retrasar el cierre si un juez decide pausar la operación mientras avanza el caso. El punto central es la concentración. La fusión uniría a Paramount Pictures y Warner Bros., dos de los 4 grandes estudios de Hollywood. Esa combinación ha generado preocupación entre trabajadores de la industria y dueños de salas de cine, que advierten posibles efectos en la producción, el empleo y la cantidad de películas disponibles para el público. La compra ha recibido críticas de actores, guionistas y otros integrantes de la industria, quienes temen pérdida de empleos si dos estudios importantes quedan bajo una misma estructura corporativa. Los dueños de cines también se han opuesto a la unión entre Warner Bros., estudio detrás de películas de Harry Potter y Superman, y Paramount Pictures. De acuerdo con el reporte, los exhibidores temen que la fusión derive en menos estrenos, una reducción en las opciones para los consumidores y un debilitamiento de la competencia. Para el negocio de salas, la cantidad de películas comerciales disponibles sigue siendo clave, especialmente después de años marcados por cambios en los hábitos de consumo y por la presión del streaming. Paramount, por su parte, ha defendido el acuerdo con el argumento de que la unión con Warner Bros. Discovery le permitiría competir mejor por audiencias, talento e inversión. David Ellison, CEO de Paramount Skydance, ha intentado responder a las inquietudes de los exhibidores al señalar que los estudios combinados estrenarían 30 películas al año. La posible demanda estatal también tendría implicaciones financieras. Reuters señala que cualquier retraso podría aumentar los costos para Paramount, que ya se espera que cargue con alrededor de $80 mil millones de deuda después del cierre de la transacción. Además, Ellison aceptó pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery una cuota por demora de 25 centavos por acción si el acuerdo no se cierra antes de octubre. Ese pago equivaldría a unos $650 millones en efectivo por trimestre. El reporte también indica que una corte podría ordenar a Paramount y Warner Bros. Discovery mantener sus activos separados mientras se resuelve el caso. Ese escenario retrasaría los recortes de costos por $6 mil millones que Paramount ha dicho que aplicaría después del cierre. La posibilidad de una demanda aparece mientras varios estados buscan aumentar el escrutinio sobre grandes fusiones y adquisiciones en un contexto en el que las autoridades federales antimonopolio han sido vistas como menos estrictas en este caso. Reuters menciona que analistas han señalado que las conexiones políticas de Paramount y otros factores pudieron facilitar su avance ante reguladores federales. Por el momento, la demanda no ha sido presentada. Sin embargo, si los estados avanzan en tribunales, la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery podría entrar en una etapa mucho más incierta, incluso después de haber superado una parte importante de la revisión federal.
esto es un hecho que ha estado dando tanto de qué hablar como los que estuvimos comentando en nuestras opiniones de videojuegos, tanto lo que tiene que ver el Grand Theft Auto 6 de Rockstar como el anuncio de Sony de eliminar el físico en 2028. Estamos hablando de que podría haber un monopolio gigantesco y de que además esta fusión, hay quienes dicen que quizás no se llegue a absolutamente nada, pero considerando que ha traído bastante cola, quizás y solamente quizás los revisores antimonopolio de los estados, en este caso de Estados Unidos, quizá tengan más material que puedan argumentar en los tribunales en cuanto al hecho de que se concrete o no la fusión entre Paramount y Warner Bros. Por otro lado, estaríamos hablando de una cuestión de que evidentemente esto no se quería que pasara, pero en el estudio Warner, lamentablemente, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones en este espacio, ha cometido muchos errores y ha llevado al estudio a la situación en la que se encuentra hoy, a un tiro de que pueda ser adquirido por Paramount y de que se produzca eso que muchísimas personas temen por allí, que es lo que también hemos venido hablando desde hace un rato para acá, como lo es monopolio. Además de que si esto se concreta, estaremos hablando de que Paramount tendría que pagar la cifra que hablamos hace un momento, de que serían unos 650 millones en efectivo por trimestre, de acuerdo a lo que él mismo quedó en pagar a los accionistas del estudio Warner en caso de demora. Y además también estaríamos hablando de que de no concretarse, también tendría que pagarles otra cuota en cuanto a que no se logró la fusión que tanto esperaba David Ellison. Entonces, como ya lo hemos dicho, no es el escenario ideal para el estudio Warner, no era lo que se quería, pero estas cosas, si hubiesen cuidado muchísimo más sus decisiones en cuanto a lanzar películas, incluso en la división de videojuegos, todos esos errores que cometieron allí también pagan y lo están pagando muy caro hoy, no hubiesen ocurrido. Y además que también queda la duda de cómo manejaría Paramount la parte de videojuegos de Warner, considerando pues que, como ya lo dijimos, ahí también hay unas cuantas pérdidas y basta con recordar la de Kill the Justice League de este juego Suicide Squad en cuanto al fracaso monumental que fue este título. Si en Warner no supieron canalizar y de plano cerrar ese juego como han hecho con muchos otros que han fracasado por mala cabeza, entonces no me quiero imaginar cómo sería si estuviesen en manos de Paramount. Pero por supuesto, esta es la opinión de un humilde servidor. Veremos qué ocurre de aquí a un tiempo, si finalmente esta demanda tiene lugar y si la misma logra ganarse para que la fusión finalmente no ocurra. Soñar no cuesta nada, pero esa, como dije, es la humilde opinión de este servidor. Y cerramos este segundo y último bloque de noticias en cuanto a un anuncio que hizo Nintendo hace unos días y que en lo personal lo vemos como algo bueno después de todo lo que hemos ido comentando a lo largo y ancho de este episodio en cuanto a noticias de videojuegos se refiere. Como parte de su presencia en la convención, Nintendo confirmó que los asistentes podrán probar dos de sus próximos lanzamientos más destacados en la próxima San Diego Comic Con: Nintendo Switch Sports Resort, el nuevo juego deportivo para Nintendo Switch 2, y Splatoon Raiders, la nueva aventura de acción enfocada en la exploración y la búsqueda de tesoros. Según la compañía, ambas experiencias buscan que los jugadores puedan moverse, explorar escenarios coloridos y disfrutar de partidas en compañía. Además de las demostraciones jugables, Nintendo organizará diversas actividades repartidas por el recinto de la convención y distintas zonas del centro de San Diego, entre ellas competencias amistosas, desafíos individuales y actividades sorpresa. Uno de los principales atractivos será la celebración del lanzamiento de Splatoon Raiders, que estará disponible del 23 al 26 de este mes. La ubicación como tal, para los que quieran asistir, será en el piso de exhibición del centro de convenciones, en el Salón A, el stand número 235. Nintendo indicó que la experiencia estará dirigida tanto a quienes juegan Splatoon por primera vez como a los seguidores de la franquicia. Durante la demostración, los asistentes podrán enfrentar a los enemigos Salmonid, buscar tesoros y salpicar grandes cantidades de tinta mientras exploran el mundo del juego.
Otra de las novedades será la primera prueba pública en Estados Unidos de Nintendo Switch Sports Resort, el nuevo título deportivo desarrollado exclusivamente para Nintendo Switch 2. Esto tendrá lugar del 23 al 26 de julio desde las 9:30 de la mañana hora del Pacífico en The Point, ubicado en el Hilton San Diego Bayfront Hotel. Nintendo describe el juego como una evolución de la serie Nintendo Switch Sports, incorporando controles por movimiento y actividades pensadas para que toda la familia pueda jugar. La compañía también confirmó que el lanzamiento del juego está previsto para el 22 de octubre. Los asistentes podrán probar 4 de los 12 deportes disponibles en la versión final y el acceso será mediante una fila por orden de llegada. En el área de Promenade, ubicada frente al Hilton San Diego Bayfront Hotel, Nintendo organizará actividades abiertas para los visitantes. Entre ellas se incluyen transmisiones en vivo del juego en pantallas instaladas en la zona y actividades deportivas familiares dirigidas por el personal del evento. Este tipo de actividades de verdad que me gustan bastante, pues no solamente le dan pantalla no a uno, sino a 2 juegos en particular, y que de paso se aprovechen varios de los sitios que son conocidos en San Diego, Estados Unidos, es una idea magnífica. Principalmente lo que va a ser la San Diego Comic Con, que es un evento donde muchos geeks, tanto de cómics como de cosas relacionadas con cine y por supuesto el mundo de los videojuegos, tendrán la oportunidad de probar por sí mismos. Este tipo de estrategias de nuevo se aplauden y ojalá que se multipliquen en más partes del mundo para que podamos tener acceso también de primera mano a cosas como esta de probar juegos antes de que estos salgan a la venta, que además también se organicen competencias y otras actividades lúdicas que sirvan para que podamos disfrutar de la experiencia enmarcada dentro de lo que es ese juego o juegos en particular, que en este caso estamos hablando de el Splatoon Raiders y del próximo Nintendo Switch Sports Resort, que se lanzará dentro de unos meses. Lo cierto es que esta idea es magnífica y ojalá que de nuevo se replique en otras partes del mundo y que por supuesto esto llegue principalmente a Latinoamérica, pues son muy pocos los países los que pueden disfrutar de esta clase de eventos en la región. Pues hasta el momento solamente he sabido de países como México y como Chile, por decir 2, pero el resto, por supuesto, Venezuela, Colombia y otros tantos más, que también tenemos ese gusto por este maravilloso arte, queremos disfrutar también por parte de la empresa. Por lo pronto, lo que queda es simplemente esperar a lo que será esta San Diego Comic Con y ver cómo le va a los 2 juegos cuando los pruebe el público en el sitio. Ponemos fin al segundo bloque de noticias y nos vamos con la sección En Contraste. Como dijimos en la sección 5 y contando, estaremos todo este mes de julio con la temática basada en Harry Potter, y eso incluye la presente sección. Si bien es cierto que nada más nombramos 5 películas en dicha sección, también es cierto que nos gustan todas las películas de esta saga y que no nos equivocamos cuando decimos que no hay ninguna mala, sino menos buenas. Y esas son las que veremos a continuación. Las mismas cerrarían el conteo personal que arrancamos en la sección anterior y te recordamos que tienes abierta la caja de comentarios para que nos cuentes tus cintas favoritas y esas 2 películas de la saga mágica que te gustan menos. Por la razón que comentamos, hemos puesto las 2 que faltan en esta sección y así terminar con la parte cinematográfica. Y ahora que lo pensamos, es más que correcto que incluyamos a las películas de Fantastic Beasts and Where to Find Them, pues pertenecen a este mismo universo, amén de que hay personajes que comparten espacio entre las adaptaciones del Niño Mago y las protagonizadas por el Newt Scamander de Eddie Redmayne, pero ese lo dejaremos para el próximo En Contraste cinematográfico. Mientras, veamos las que nos faltan de Harry Potter. Así que ponte cómodo, vuelve a preparar tu varita mágica y el hechizo Expecto Patronum por si las dudas y corre película. ¿Cómo ha llovido desde ese primer viaje a Hogwarts por allá por el año 2001? ¡Qué bárbaro! Parece mentira que desde el lanzamiento de Harry Potter and the Philosopher's Stone han transcurrido casi 25 años, que estarían haciendo su debut en cine, entre otros Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson.
3 de los varios niños actores que representarían en la gran pantalla el primer año de Harry y el resto de niños magos y brujas al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Y por el lado de los adultos, contaríamos con nombres como Richard Harris como el director Albus Dumbledore, Maggie Smith como la profesora Minerva McGonagall, Robbie Coltrane como Hagrid y Alan Rickman interpretando al profesor Severus Snape. Todos ellos, niños y adultos, como dijimos, representando para el séptimo arte el viaje que Harry Potter empezaría en su cumpleaños número 11 para el mundo mágico, mismo que, antes de iniciarlo, estaría viviendo como huérfano en la casa de sus crueles tíos Dursley, Vernon y Petunia, y su primo Dudley. Y el día que recibe una carta del colegio Hogwarts indicando que ha sido aceptado para estudiar allí, así como que es un mago, igual que sus padres, su vida cambiará por completo. Veríamos por primera vez cosas como el Expreso Hogwarts, el colegio, el Quidditch, Hedwig y tantas cosas más con las que abrazamos la historia de este universo a nivel de libros. Y a nivel actoral, vale destacar que ninguna de las actuaciones se siente sobreactuada o mal interpretada, más bien da muy bien la talla y físicamente hablando, el parecido de estos con los de los libros está bien conseguido. Pero si por algo se encuentra esta adaptación del primer libro entre mis menos favoritas, es porque a nivel técnico ni entonces ni ahora pasa la prueba, pues sus efectos visuales son muy notorios. Por otra parte, la edición en algunas escenas no resulta la adecuada para seguirnos llevando de la mano y contarnos la historia. Muy buena película, pero esta clase de detalles tenía que decirlos. Y en la parte más baja de lo que son mis preferencias por las adaptaciones de la saga de Rowling, se encuentra Harry Potter and the Deathly Hallows con sus partes 1 y 2. Los dos extremos se encuentran en esta sección, la que abrió este viaje y la que lo cerró. Estoy al tanto de que el séptimo libro es el más grueso de la saga y se manejó de la misma forma que lo hicieron con Twilight, dividir la película en dos partes, pero en este punto ahondaré en un momento. Acá arrancamos con conmoción en el mundo mágico, pues el ministro de magia da un discurso sobre el peligro que se cierne ahora que Voldemort ha ido tomando el control de este. Por otro lado, Harry cumple 17 años, una edad en la que ya se es mayor de edad dentro del mencionado mundo mágico. Este se reúne con los miembros de la Orden del Fénix y así escapar de los mortífagos, y se idea un plan en el que varios beberán la poción multijugos que los transformará en Harry. En el escape hay varios que pierden la vida y otros salen heridos. Es lo que podremos contar de momento de lo que será este compendio dividido en dos, y que dentro de esta estructura funciona bien, aunque personalmente hubiera preferido que me lo contaran todo en una sola película. Ello porque, y aquí entramos en materia en lo que dijimos hace rato, si Peter Jackson pudo hacer 3 adaptaciones inolvidables de los libros de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, en 3 películas, y siendo estos libros más densos de contenido y profundidad de personajes y mitología, no veo por qué no pudieron esforzarse más para adaptar este último libro de Rowling. Este cierre dividido en 2 afectó también la parte de escritura, pues siento que hubo cosas en el desarrollo de la trama principal y de personajes que se quedaron en el camino, además de que también es bueno refrescar que en la edición hubo alguna que otra queja por la velocidad tan acelerada de la primera parte. Pero eso sí, repito lo dicho en un inicio, sigue siendo recomendable, especialmente porque queremos ver cómo termina todo en este viaje cinematográfico, donde creamos un lazo con los personajes y el universo que ha sabido preservarse con el tiempo, especialmente 15 años después de esta última película. Un nivel actoral excelso, una buena escritura, cuyo único detalle son las lagunas antes mencionadas, un apartado técnico que también brilla con intensidad, especialmente en lo que será el duelo final entre el Harry de Daniel Radcliffe y el Lord Voldemort de Ralph Fiennes, más mi personaje favorito e intérprete en esta ocasión es el Severus Snape de Alan Rickman, pues fue mostrado en todo su esplendor, y coincido con lo que se comentó por ahí de que Rickman merecía una nominación por actuación, especialmente después de ver varios años después a la actriz Angela Bassett compitiendo en la temporada de premios de 2023 por su actuación como la reina Ramonda en Black Panther Wakanda Forever. Pudo ser un cierre mucho mejor, pero es lo que tenemos y el resultado después de todo deja satisfecho al espectador. Con varita en mano, recitamos las palabras travesura terminada para terminar el podcast de hoy. Te damos las gracias por llegar hasta el final de este episodio. Y si te gustó, comenta, dale me gusta, compártelo y activa la campanita
para que recibas las notificaciones de nuevo contenido. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de El Mundo de Parzival Podcast. Y de nuevo, fuerza para todos en estos momentos tan difíciles que Venezuela requiere de todos. Hasta entonces, y Excelsior. Oh